Hola a todos. Hoy les traigo una historia que nos habla directamente al corazón, un relato sobre un joven perezoso que, en realidad, escondía una mente brillante. A través de su viaje, descubriremos cómo la pereza puede ser vencida, pero más importante aún, cómo el verdadero motor del cambio no es la fuerza, sino un propósito que nos mueva el alma. Quédense conmigo hasta el final, porque esta no es solo una historia, es un espejo en el que podríamos reconocer una parte de nosotros mismos, esa que solo necesita la razón correcta para despertar. Había una vez, en un pequeño y pintoresco pueblo anidado entre colinas verdes, un joven llamado Julián. Vivía con sus padres en una modesta casa de campo, y su vida transcurría con una calma que muchos confundían con apatía. Julián era conocido en el pueblo por su pereza casi legendaria. Cada día, su padre, un agricultor de piel curtida por el sol, le asignaba una única tarea: ahuyentar a los pájaros que descendían como ladrones alados sobre los arrozales de la familia. Mientras otros jóvenes usaban ondas o corrían por los campos agitando los brazos, Julián había diseñado un ingenioso sistema de cuerdas y postes que atravesaba todo el sembradío. Desde la sombra de un viejo árbol, le bastaba con tirar de una cuerda para que docenas de pequeños espantapájaros improvisados se movieran al unísono, asustando a las aves. Así, cumplía con su deber sin apenas moverse, recostado y en paz. Su padre lo observaba con una mezcla de orgullo por su ingenio y preocupación por su inactividad. A menudo pensaba, ¿qué será de él si yo falto algún día? El ingenio es valioso, pero no puede arar la tierra ni cosechar el grano por sí solo. Sin embargo, como Julián siempre cumplía su tarea, nunca encontraba un motivo real para reprenderlo. Pero un verano, el destino puso a prueba a la familia. Una sequía implacable azotó la región, y el trabajo en el campo se duplicó. Justo entonces, el padre de Julián cayó gravemente enfermo. De un día para otro, el peso de mantener los cultivos con vida recayó enteramente sobre los hombros del joven. Julián lo intentó. Luchó contra el sol abrasador y la tierra sedienta, pero su cuerpo no estaba acostumbrado al trabajo duro. Tras unas pocas semanas de esfuerzo titánico, los cultivos de arroz, la única fuente de sustento de su familia, comenzaron a marchitarse y morir. Esa noche, Julián se sentó bajo el manto de estrellas, sintiendo el peso del fracaso sobre sus hombros por primera vez. Se sentía inútil, una decepción. ¿Por qué nunca me esforcé más?, se lamentaba en silencio. Mi pereza no solo me ha afectado a mí, ahora, la esperanza de mi familia se desvanece con cada planta que muere. A la mañana siguiente, un murmullo de emoción recorrió el pueblo. Un heraldo real, con su estandarte y su voz potente, anunciaba una gran competencia en el palacio del rey. El ganador, proclamaba, recibiría un cofre lleno de oro, una fortuna capaz de cambiar la vida de cualquiera. Al escuchar esto, una chispa se encendió en los ojos de Julián. Esta es mi oportunidad, pensó. Es la única forma de salvar a mi familia. Sin dudarlo un segundo, se adelantó y anunció su participación. Los aldeanos que lo rodeaban soltaron risas burlonas. ¿Julián? ¿El perezoso Julián compitiendo contra los hombres más fuertes y hábiles del reino? Es imposible. Pero a Julián no le importaron sus palabras. Por primera vez en su vida, tenía una razón más grande que su comodidad, un porqué que aplastaba cualquier excusa. Tenía 3 días para llegar al palacio. Partió esa misma mañana. Sus padres, aunque escépticos sobre sus posibilidades de ganar, vieron en sus ojos una determinación que nunca antes habían conocido, y rezaron para que ese viaje lo transformara. 3 días después, la competencia comenzó a orillas de un gran lago de aguas cristalinas. Los participantes, hombres de músculos imponentes y miradas feroces, se alinearon en la orilla. Julián, a su lado,
se sintió pequeño y nervioso. ¿Cómo podré vencer a estos gigantes?, pensó. Entonces, se anunciaron las reglas de la primera prueba: cruzar el lago. Los 3 primeros en llegar a la otra orilla pasarían a la ronda final. La cuenta regresiva comenzó: 3, 2, 1. Ya. Todos se lanzaron al agua, creando una explosión de espuma mientras nadaban con brazadas poderosas. Todos, excepto Julián. Él permaneció en la orilla, observando. La fuerza bruta no me llevará a la victoria, razonó. Nadar contra ellos es una derrota segura. Pero la prueba es cruzar el lago, no necesariamente nadar. Con una idea formándose en su mente, corrió hacia el bosque cercano. Buscó ramas secas y lianas resistentes y, con la misma creatividad que usaba en el campo, construyó una pequeña balsa improvisada. Usando un trozo de madera plano como remo, se adentró en el lago. Mientras los nadadores más fuertes comenzaban a cansarse a mitad de camino, Julián los adelantaba, remando con un ritmo constante y eficiente. Lento pero seguro, su balsa se deslizó sobre el agua. Al final, ante la sorpresa de todos, Julián llegó a la orilla en tercer lugar, clasificándose para la gran final. Al día siguiente, la prueba final fue anunciada. A cada uno de los 3 finalistas se le entregó un enorme y pesado bloque de madera maciza. El objetivo era mover ese bloque a lo largo de 1 kilómetro hasta la línea de meta. Detrás de ellos, había una mesa con varias herramientas, sogas, palancas, martillos. Solo podían elegir una. El primer concursante, un hombre de fuerza descomunal, agarró una soga gruesa, la ató al bloque y comenzó a tirar con toda su alma. El segundo, igualmente fuerte, eligió una palanca de hierro para tratar de mover su bloque poco a poco. Julián, de nuevo, no se apresuró. Observó las herramientas y el bloque, pensando profundamente. Mis músculos no pueden competir con los de ellos. Debo usar mi mente. Debo ser más inteligente. Tras un momento de reflexión, tomó la herramienta más pequeña e inverosímil de todas, un pequeño cuchillo afilado. La multitud murmuró confundida. ¿Qué podría hacer con un cuchillo contra un bloque tan gigantesco? Pero Julián no intentó empujar. En lugar de eso, comenzó a tallar la madera. Con paciencia y precisión, empezó a cortar las esquinas del bloque, redondeando sus bordes. Durante casi 1 hora, mientras los otros 2 sudaban y se agotaban moviendo sus bloques apenas unos metros, Julián se dedicó a esculpir. Finalmente, su trabajo estuvo hecho. Donde antes había un obstáculo inamovible, ahora había una esfera de madera, una promesa de movimiento. Con un solo empujón, la bola de madera comenzó a rodar. Con un esfuerzo mínimo en comparación con sus rivales, Julián la hizo rodar por el camino, alcanzando y superando rápidamente a los otros 2 concursantes, quienes lo miraban con asombro y agotamiento. Con determinación en su rostro, Julián fue el primero en cruzar la línea de meta. La multitud estalló en vítores. Nadie, ni siquiera él mismo, habría imaginado que el joven perezoso del pueblo ganaría la competencia. Esta historia nos enseña una lección poderosa. La pereza no siempre es sinónimo de incapacidad. A menudo, es simplemente potencial sin una dirección, energía esperando un propósito lo suficientemente grande como para desatarla. El amor de Julián por su familia fue el catalizador que convirtió su ingenio pasivo en una fuerza activa y victoriosa. Así que, si alguna vez te sientes perezoso o desmotivado, pregúntate, ¿cuál es mi verdadera razón para esforzarme? Búscala en tus sueños, en tu familia, o en el deseo de demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Un gran objetivo puede despertar al gigante que duerme dentro de ti.
Si esta historia ha encendido una chispa en tu interior, te invito a que nos acompañes en este viaje de descubrimiento. Al suscribirte a nuestro canal, te aseguras de no perderte futuras historias, cada una diseñada para inspirar, motivar y recordarte el increíble potencial que reside en ti. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo relato.